El mantenimiento preventivo podría entenderse como una apuesta, como un juego de probabilidades, algo así. ¿Pero tiene sentido hacerlo? Bueno, es una cuestión de probabilidades. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Como estábamos diciendo, el mantenimiento preventivo se puede entender perfectamente como un juego de apuestas basado en probabilidades. ¿Por qué? Pues básicamente porque el hecho de hacer un mantenimiento preventivo no garantiza al 100% que las cosas vayan a funcionar mejor. No garantiza al 100% que la maquinaria no vaya a tener averías. No te lo garantiza al 100%. Lo que sí que hace es reducir las probabilidades de que la maquinaria tenga averías y aumenta las probabilidades de que el funcionamiento de la máquina se extienda durante más tiempo. Pero no deja de ser un juego de probabilidades. Y como cualquier juego de probabilidades, pues es muy difícil de demostrar cuando no se están produciendo los efectos adversos. ¿A qué me refiero? Cuando una máquina de aire pues se bloquea, y se bloquea porque no se ha realizado el mantenimiento necesario, entonces sí hay una cierta demostración, tampoco al 100%, de que si se hubiera realizado el mantenimiento preventivo recomendado, esa máquina hubiera funcionado bien durante más tiempo o se podría haber evitado esa avería. Sin embargo, cuando se está realizando el mantenimiento preventivo y esa avería no se produce, siempre va a quedar la duda de qué hubiera pasado si no se hubiera realizado el mantenimiento, si esa avería hubiera llegado o no. Pues claro, al no producirse, pues todo queda en una hipótesis. Al final hay que ponerle números a todo, y esas probabilidades pues también tienen que tener un número, tienen que tener una cantidad. No es lo mismo 1 entre 10 que 1 entre 100, que 1 entre 10.000, que 1 entre 100 millones. No es lo mismo. Y como el mantenimiento preventivo tiene un coste que también se mide con números, en este caso con monedas, pues claro, ¿cómo haces para saber si el mantenimiento preventivo que estás haciendo es demasiado escaso, si estás con unas probabilidades demasiado bajas de que esto funcione bien, o si por el contrario tal vez estás excediendo los recursos para tener unas probabilidades que al fin y al cabo nunca van a llegar al 100% de que la maquinaria esté funcionando correctamente durante todo el tiempo? ¿Cómo lo puedes medir? Bueno, como decíamos antes, al final lo único que te queda son las probabilidades. Y las probabilidades las vas a basar en la experiencia. Y la experiencia se basa siempre en el pasado. Es decir, si hasta ahora las máquinas que has tenido o que ha tenido otra empresa que tenga unas características similares a la tuya, o unas máquinas que sean similares a las que tú has tenido, han ido haciendo unos mantenimientos, imagínate. Estás en la planta cuarta y en la planta tercera hay otra empresa similar a la tuya que tiene la misma máquina de aire. Estamos hablando de aire porque es una cosa clara, pero podría extenderse a cualquier otro tipo de mantenimiento preventivo. Tienen una máquina como la tuya y ellos han estado haciendo un mantenimiento de un nivel, pues imagínate, del 1 al 10, pues un nivel 3. Y con ese nivel 3, pues resulta que su máquina les está dando problemas pues muchas veces, de una frecuencia de incidencias enorme. Entonces tú puedes decir, vaya, pues si mi máquina es igual, si yo he comprado una máquina que es igual que la suya y a ellos, pues con un nivel 3 sobre 10 de mantenimiento, pues les da muchos problemas, pues yo tendré que establecer un nivel de mantenimiento más alto. ¿Cuánto más alto? ¿Un 4 será suficiente? ¿Un 5, un 6, un 7? Bueno, pues resulta que en la planta de arriba hay otra empresa que tiene la misma máquina, pero ellos están haciendo un mantenimiento del 1 al 10 de un nivel 9.
y bueno, pues las máquinas no les han dado ningún problema durante todo el tiempo que llevan funcionando con ellos. Ahora bien, el coste que les está teniendo el mantenimiento preventivo es muy alto. Como tienen mucho tiempo las máquinas en mantenimiento, tienen que tener otras para redundancia mientras están realizando esos mantenimientos. Entonces ya el coste de la instalación es más alto, el coste del mantenimiento es muy alto. Y claro, ¿qué pasaría si en vez de estar en un nivel 9 que les está costando tantísimo, estuvieran en un nivel, por ejemplo, 5, que sería un coste más asumible, pero las probabilidades de que la maquinaria falle, pues, ¿cuáles son? ¿Son suficientemente asumibles o no? Al final, te queda simplemente hacer una apuesta y decir, vale, pues yo voy a estimar que haciendo un nivel de mantenimiento, pues es el que quieras, el 4, el 5, el 6, que es el coste que nos podemos permitir, pues vamos a ver si la maquinaria funciona suficientemente bien. Puede ocurrir que sí y puede ocurrir que no. El problema además es que puede ocurrir que tengas un problema con la maquinaria al poco tiempo de no tener un mantenimiento muy exhaustivo y que te pienses que sea por esa falta de mantenimiento y sea una falsa sensación. Porque a lo mejor es un problema que hubiera ocurrido igual si hubieras tenido el mantenimiento muy alto. Puede ser un defecto de fábrica, puede ser alguna cosa que no tenga mucho que ver con el mantenimiento. Pero si coinciden en el tiempo, esa correlación de eventos puede hacer pensar que no sean correlativos, sino que sean causa-efecto, como hemos hablado en otras ocasiones. Y entonces, claro, subirías el nivel de mantenimiento, subirías los costes y realmente es muy probable que no estuvieras garantizando nada. También puede ocurrir al revés. También puede ocurrir que haya situaciones en las que pues, el mantenimiento sea muy muy escaso y que la máquina, pues por el motivo que sea, pues esté funcionando muy bien. Tal vez porque el ambiente donde esté sea muy propicio, tal vez pues porque, oye, dentro del mismo modelo de máquina, en muchas situaciones, pues pasa igual, yo que sé, con los coches, ¿no? El mismo modelo de coche se lo compran dos personas y a uno le sale buenísimo y le dura 30 años y al otro le salió malísimo y a los 3-4 años ha tenido que cambiarlo. Esto pues, puede ocurrir con cualquier maquinaria. Pero ¿por qué digo que todas estas apuestas, como todas las apuestas, se basan en el pasado y se hacen para el futuro? Muy sencillo, porque es muy probable que la máquina que tú te compres no sea exactamente la misma que tiene tu vecino, sino que sea el modelo nuevo. Y claro, tú puedes corroborar cómo le ha ido a tu vecino con su máquina durante los últimos años. Pero lo que ya no puedes matemáticamente garantizar es cómo te va a ir a ti con tu nueva máquina, que todavía nadie la ha tenido pues durante, yo qué sé, esos 10 años que tú quieres tener de datos, ¿no? De qué tal funciona. Y esto va a ocurrir siempre. Volvemos al ejemplo del coche. Tú puedes comprarte un modelo de coche que sea el mismo que el que tenía tu vecino durante los últimos 10 años porque le ha salido buenísimo, pero es muy probable que el modelo que te estés comprando sea el modelo nuevo, sea la versión nueva de ese modelo de coche. Entonces a lo mejor esa versión anterior salió muy duradera, pero la que te estás comprando tú, pues porque tiene más electrónica, tiene más dependencia de chips, tiene muchas más funciones, pues también es muy probable que al tener muchas más funciones, pues tenga muchas más probabilidades de avería. Y a lo mejor tu vecino no ha pisado el taller en años y tú desde el primer día pues te están dando problemas pues cualquier tipo de cosa que el vecino pues no tenía. Esto es por lo que decimos que es siempre una apuesta al futuro. Es decir, tú lo que hiciste fue ver que a tu vecino su coche le había salido muy bueno y decides ampararte en esos datos para apostar a que si tú te compras el mismo modelo de coche te va a salir igual de bueno que a él. Pero no te lo garantiza nadie. Es decir, puede salirte, incluso aunque fuera el mismo modelo exacto, podría salirte malo. Y ya si es un modelo renovado, puede salirte mejor o puede salirte peor. Las especificaciones del fabricante se basan en sus pruebas de laboratorio. Y realmente, cuando estamos hablando de un modelo nuevo de máquina, es probablemente la mejor guía que puedas tener.
Cualquier fabricante serio, antes de sacar una nueva máquina al mercado, les hace pruebas, hace una serie de test y ve durabilidades, ve cuáles son sus puntos débiles. Y dependiendo de cómo sea el fabricante y del coste del modelo y todo esto, se aprovecha para, si se descubren esas fallas, irlas mejorando antes de sacarlo al mercado. Aún así, cuando salen al mercado, pues hay una serie de pruebas de durabilidad y de mantenimiento. Seguir las especificaciones del fabricante es una buena medida, es un buen punto de partida. Porque cuando tú te compras la máquina, está sin probar para ti. Está sin probar tal vez para tus vecinos o para la gente de tu competencia o para tus homólogos. Pero para el fabricante no está tanto sin probar. Lo único que puede estar sin probar es el tiempo. Es decir, el fabricante puede coger una máquina y probarla y someterla a todo tipo de estrés y ver por dónde falla. Pero evidentemente lo que no puede hacer es estar durante 10 años, 15 años o 20 años realizando esas pruebas antes de sacarlo al mercado. Entonces siempre habrá cosas que surjan durante el tiempo que solamente se van a detectar una vez que el producto esté ya funcionando y esté funcionando con un cierto nivel de exigencia dentro de los lugares de trabajo o donde esté. ¿Qué ocurre entonces? Que el mantenimiento preventivo se pone en duda. Y muchas veces te dicen, bueno, estamos gastando, un montón de dinero en mantener la instalación eléctrica y no ha dado ningún fallo. Y si no hubiéramos gastado ese montón de dinero, pues tampoco habría dado ningún fallo. Aquí hay que recortar. Y entonces se recorta. Y si sigue sin dar ningún fallo, se volverá a recortar. Y si sigue sin dar ningún fallo, se volverá a recortar. Y llegará un momento en el que la instalación eléctrica da un fallo. Y cuando da ese fallo, va a surgir la duda. ¿Este fallo hubiera surgido igual si se hubiera realizado el mantenimiento que se llevaba haciendo? Claro, mientras estuvo haciendo ese mantenimiento tan exhaustivo, no hubo fallos de la instalación eléctrica. Se deja de hacer y entonces sí hay fallos. Ahí parece haber un indicador. Sin embargo, la pregunta del millón es ¿dónde está el punto, dónde está esa frontera a partir de la cual las probabilidades de que la instalación dé errores son ya excesivamente altas? Y eso, como digo, al final es basarte en la experiencia para establecer unas probabilidades y luego quien toma la decisión de los mantenimientos realmente lo que tiene que hacer y lo que está haciendo, aunque muchas veces no lo reconozca y ni siquiera lo sepa, que bueno, sería entrar en otro campo ya para otro episodio, es establecer cuáles son los riesgos asumibles que tiene de que esa instalación dé errores. Que una instalación de errores, una máquina de aire se bloquee o que una instalación eléctrica falle, una instalación de datos falle, cualquiera de estas cuestiones tiene unas consecuencias para la empresa. Entonces, por una parte, entiendo que si te dedicas al mundo del FM o de la gestión de espacios, esto ya lo tendrás bastante claro. Pero sabes que por una parte está la evaluación del riesgo y por otra parte está la evaluación del daño. Y hay que hacer una composición entre las dos. Es decir, por un lado se tiene que evaluar qué probabilidades hay, qué riesgo hay de que esa instalación falle y por otro lado hay que evaluar si falla, cuál es la magnitud del daño que está repercutiendo sobre la empresa, sobre la actividad que se esté teniendo. Entonces muchas veces si el daño que pudiera provocar un fallo en esa instalación es muy importante, se tiende a realizar unos mantenimientos preventivos muy importantes, pero además la propia instalación, el propio diseño, tiene que estar pensado para que existan unas redundancias, unos mecanismos de seguridad, todo lo necesario para reducir al mínimo las probabilidades de que esa instalación falle, porque el daño que tendría el funcionamiento de la empresa o las cuentas de resultados serían muy importantes. Sin embargo, si el daño no es tan importante, las empresas pueden asumir un riesgo más alto de que su instalación falle y entonces se puede reducir el mantenimiento preventivo
a sabiendas de que reducir el mantenimiento preventivo puede provocar un mayor número de fallos en alguna instalación. Pero si no les importa, pues no tiene tampoco mayor problema. El ejemplo claro de cuando estás trabajando en tu casa y estás trabajando con un ordenador portátil que tiene batería. Bueno, si en tu casa te puedes permitir, si la batería te dura, pues imagínate, 2 horas para poder seguir trabajando, y en tu vivienda, porque vives en un pueblo o lo que sea, se va la luz todos los días durante 1 hora, bueno, el riesgo de que la instalación eléctrica falle es mucho, porque tú sabes que todos los días pues se va a ir la luz. Y es algo que puede sonarte que en el siglo XXI no ocurre, ya te digo yo que sí, a diario. Lo he vivido no hace muchos años, he estado trabajando desde un pueblo y todos los días, todos los días, todos los días. Ahora bien, cuando estás trabajando con tu ordenador, si tiene batería, pues esa falla en la instalación puede no ser un gran problema para ti. Ahora bien, si eso produce que tengas un gran problema, entonces ya deberías hacerte con unas baterías, con un SAI, deberías revisar la instalación o incluso podrías descartar el trabajar desde ese sitio porque esa instalación eléctrica te está poniendo el trabajo en peligro. Depende de todo ello. Pero alguien tiene que tomar esa decisión y decir, vale, pues vamos a poner este número. Entonces, como este riesgo podemos aumentarlo, pero el daño puede ser relativamente grande, entonces tampoco podemos aumentarlo mucho, pues bueno, tienes que llegar a una solución de compromiso y hacer una apuesta. ¿Quién hace la apuesta? ¿La hace el FM? ¿La hace el Departamento de Recursos Humanos? ¿La hace el Departamento de IT? ¿La hace el Departamento Financiero? ¿Quién hace esa apuesta? Bueno, una cosa es quién tome la decisión y otra cosa es quién presente los datos. Lo más interesante siempre es que una decisión sea, pues lo que suele llamarse una decisión informada, es decir, que se tome basándose en datos. Entonces, la colección de esos datos, la ordenación de esos datos, sí que parece claro que debería hacerlo el departamento de FM. En la parte de cada instalación debería estar ayudado por especialistas en cada parte de cada uno su instalación. Es decir, todo lo que se refiere a la parte de informática, pues tendrán que recabarlo en IT. Todo lo que tenga que ver con la instalación eléctrica tendrás que apoyarte en electricistas o en empresas especializadas en ello. Todo lo que sea relativo al aire acondicionado, pues lo mismo. Todo lo que sea relativo a cualquier cosa. Pero debes aglutinar todo eso tú, ordenarlo tú y presentarlo a quien tenga que tomar la decisión. Si la decisión la tomas tú, entonces con toda esa información tú estableces cuál es tu límite de riesgo. Si es una decisión que no tomas tú, debes presentarla de una manera lo más informada posible para que esa persona o esas personas establezcan hasta qué punto van a dedicar recursos para evitar un cierto daño. En el caso de la empresa, normalmente son las instalaciones. Si se quedan cortos o se quedan largos, es una cuestión de probabilidades. Puede ser que aún teniendo un mantenimiento muy alto, la instalación dé problemas. Y puede ser que aún teniendo un mantenimiento relativamente bajo, la instalación no dé tantos problemas como podrías esperar. Es una cuestión también por medio pues, de puramente suerte. Ahora bien, lo que haces es decantar las probabilidades de que esa suerte vaya hacia un lado o hacia otro en función de la decisión que tomes del mantenimiento preventivo. En algunas ocasiones se propone que en vez de hacer mantenimiento preventivo haya un mantenimiento correctivo muy rápido. Esto puede ocurrir si la instalación te lo permite y si el daño que produce esa falla en la instalación no es muy importante. Es decir, imagínate, vamos a un ejemplo que puede verse incluso absurdo, ¿no? Una máquina de aire pues tiene unos filtros, esos filtros se van colmatando con suciedad y hay que irlos limpiando o sustituyéndolos cada cierto tiempo. El fabricante te puede dar unas indicaciones, pero luego también está cómo es el ambiente en tu oficina. Si tienes, por ejemplo, un pavimento que no recoge polvo, ese polvo va a estar en suspensión en el ambiente y va a acabar en los filtros de la máquina de aire. Si tienes un pavimento que sí recoge el polvo,
habrá menos en suspensión y acabará menos en la máquina de aire. Entonces el filtro tardará más en colmatarse. O si tu nivel de limpieza dentro de la empresa es más alto o el entorno cuando abres las ventanas pues tiene menos polvo en el ambiente, el filtro tardará más en colmatarse y si al contrario pues tardará menos. Por eso digo que una cosa es lo que dice el fabricante, es un punto de partida, luego hay otras cuestiones que ya dependen del ambiente e incluso de la experiencia. Bien, pues hay quien propone que en vez de estar cambiando los filtros para evitar que la máquina se colmate y se pare, pues que le resulta más interesante esperar hasta que la máquina se para entonces dar un aviso a su servicio de mantenimiento que vayan a la oficina y limpien el filtro y siga funcionando. Es decir, asumen que esa máquina va a estar parada durante un cierto tiempo, el tiempo de respuesta o el tiempo de solución que tenga tu proveedor de instalaciones o de mantenimiento de las instalaciones, en enviar a alguien que limpie el filtro o que cambie el filtro una vez que ya se haya colmatado y se haya parado la máquina. Esto dependerá de si el tiempo que la máquina va a estar parada es algo crucial para tu empresa o no. Y también está en el coste de ese tipo de mantenimiento, que no es tampoco fácil de hacer. Es decir, se requiere que las piezas estén disponibles y que las personas que tienen que ir a sustituir las piezas también estén disponibles de una manera muy rápida. Tampoco todo tiene un límite, tampoco puedes estar sin el funcionamiento de las máquinas durante excesivo tiempo, ¿no? Hay quien lo propone y entiende que es una nueva manera, entre comillas nueva, de entender el mantenimiento, porque si no, claro, siempre que se hace un mantenimiento preventivo, en términos estrictos, en términos matemáticos, digamos que hay como un exceso de mantenimiento, porque lo que se intenta es que el fallo no se llegue a producir. Y entonces siempre te queda la duda de, oye, ¿qué pasaría si en vez de cambiar los filtros cada 6 meses los cambiara cada 7? O cada 8, o en vez de cada 3 meses, pues cada 4. ¿Sería suficiente? Y entonces puedes empezar a dilatar ese intervalo de tiempo para ver hasta dónde llega el punto límite. Evidentemente, si tú nunca limpias los filtros y esperas a que se colmaten y la máquina se pare, siempre estás llegando al punto límite, estás llegando al 100%. Entonces nunca vas a tener un exceso de precaución con tu mantenimiento. Pero por otra parte, cabe preguntarse si la máquina te va a durar mucho tiempo, si por ahorrar en el mantenimiento de la limpieza de los filtros, la máquina se está parando por fallo en el funcionamiento, entre comillas, cada 2x3. Tal vez esa máquina que te podía haber durado unos ciertos años, si le das un trato, digamos, tan agresivo, pues te la estás estropeando, la estás rompiendo poquito a poco o no tan poquito a poco al no cuidarla para que te dure más. Son muchos los factores que influyen y como hemos dicho ya en algún episodio, cuando se toma una decisión no solamente afecta a lo que tú estás mirando en ese momento, no solamente es el epígrafe que estás leyendo, no solamente es ese punto de la lista, sino que está afectando a muchas cosas. Aquí tienes un ejemplo claro. Podrías ahorrar en el coste del mantenimiento de la limpieza de los filtros, pero tal vez lo que estás haciendo es provocar un coste mayor porque vas a tener que sustituir esa máquina antes que si la hubieras mantenido más. No puedes simplemente decir, mira, qué listo soy o qué lista soy, que estoy gastando menos en mantenimiento. A lo mejor estás estropeando la máquina y eso tiene un coste más alto. Es una apuesta. Tal vez esa máquina aguante mucho tiempo así. Tal vez a los 2 días la tengas que cambiar. Y entonces el haberte ahorrado unos céntimos en limpiezas de filtro, pues te cuesta unos euros en el cambio de la máquina. ¿O no? Eran probabilidades. Nadie aseguraba nada y tú tomaste una decisión, hiciste una apuesta. Y a veces te sale bien y a veces no tanto. Espero que este episodio haya sido clarificador. Como siempre, lo más importante y lo más interesante son vuestros comentarios. Hasta la próxima.